¿Que alguien más? Hay ciertas cosas de SQL que se adoptan a XML. Y si buscan en San Google qué significa XML, es un formato de poder compartir datos. Es un formato de archivo de texto que tiene ciertas reglas en donde representa estructuras de datos. XML en inglés, son siglas en inglés, es Extensible Markup Language, es decir, un lenguaje de marcado extendible, o expansible o como le quieran poner. Es decir, se puede agrandar. Es algo extremadamente flexible y en finales de la década de los 90 del siglo pasado, y eso suena bien viejo diciéndolo hoy en día, hasta el día de hoy es uno de los formatos que varios sistemas utilizan para poder transmitir información de sistemas totalmente híbridos, es decir, o que no se conocen. Es decir, quiero pasar datos de un sistema bancario en un lenguaje de programación llamado RPG antiguo, pero es lo que hoy en día todavía utilizan la mayoría de las supercomputadoras o mainframes que utilizan los bancos. Y conectarlos con un web service, ya sea de una tabacalera, de una embotelladora La Reina, de un sistema Unicap. Todos esos sistemas están hechos en distintos lenguajes de programación con diferente tecnología, pero para comunicarse todos ellos con el banco utilizan un mismo formato de transmisión de datos y en este caso la mayoría utiliza una versión específica de XML. Entonces, aquí voy a escribir y vamos a ver si me permite. XML, ups, eso no lo tienen que ver todavía. XML es un archivo de texto, realmente. Usted puede crear un archivo XML en Notepad y lo único que tienen que establecer es un nodo raíz, y esto parece a HTML, los que han trabajado con HTML, que es también un tipo de marcado. Y aquí establecemos listado. Ok, esa es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. ¿Logran ver en pantalla? Ok, en ese listado yo puedo definir, por ejemplo, nosotros estamos ahorita trabajando con contacto. Y cada contacto yo le puedo definir elementos que nosotros ya vimos. Entonces, si ustedes observan, ¿qué más teníamos? Ah, teléfono. Tenemos una estructura de texto y cada uno de los elementos está marcado o definido entre etiquetas y cada etiqueta tiene el valor que le corresponde dentro. Entonces, esta es una forma de representar estructuras de datos y esto lo puede parsear cualquier elemento que tenga un serializador y deserializador de XML, que son programas que leen esta estructura, lo encuentran que tiene cierta lógica, tiene estructura de datos, y esto le permiten a ellos poder decir, ok, este listado corresponde de 3 elementos, esos 3 elementos son 3 contactos y cada contacto tiene sus atributos ID, name, email, phone, y cada uno con valores distintos, tienen que ser el mismo. Ok, entonces esta es la estructura de XML, este es un archivo muy versátil, muchos sistemas lo utilizan, existen todavía bastantes sistemas que usan protocolos, por ejemplo, como SOAP 2, que utilizan XML para definir su estructura de datos y transmitir los datos. Existen variaciones como XFML, que es para el sistema financiero. Existe el MAXML, que es para definir fórmulas matemáticas que se despliegan en la academia. Eh,
existe un formato XML para poder transmitir información académica entre instituciones y otras instituciones. Entonces, esta es una forma de estandarizar cómo se transfiere información de un sistema a otro de forma simple, sencillo y en algo que todos los sistemas pueden leer, que es texto. ¿Queda claro lo que es un archivo XML? Sí, podemos utilizarlo como una persistencia de datos, es decir, como un sustituto medio simplón de una base de datos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en día en nuestro proyecto. En nuestro proyecto ya agregamos, haciendo un paréntesis, varias de las preguntas del fin de semana me decían no les funcionaba el binding source.1 y es porque no habían agregado, según las imágenes que me mandaron, este binding source que está aquí en la parte de datos al formulario. Tienen que jalarlo y ponerlo y le genera un binding source 1. ¿Ok? Si no lo metieron aquí, todo el código que estaba no les iba a funcionar. Este, específicamente. Cerrando paréntesis. Ok. Segundo, ¿qué vamos a hacer en el formulario? Ok. Vamos a utilizar herramientas. Ya.NET nos da ciertas herramientas y librerías para trabajar con XML sencillo y nos permite trabajar con los datos del formulario. Entonces, hay que cumplir con ciertas reglas que vamos a cambiar en este momento para permitir poder exportar e importar la información a partir de archivos XML. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, la clase de contactos nosotros tenemos que es internal, o sea que no puede salir dentro del proyecto. Pero como lo voy a exportar a un archivo XML, yo necesito definir que esta va a ser una clase pública. ¿Ok? Entonces, en vez de internal, le vamos a poner public. Primer cambio que vamos a hacer en la clase. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, listo. Luego, vamos a ir a frame contactos y vamos a agregar dos botones nuevos. Y vamos a empezar con este. Este va a ser botón para guardar. Vamos a ponerle guardar. Vamos a ubicarlo ahí que queda alineado con el label. Igual yo quiero que se mantenga siempre a la derecha, aunque se haga el resize de estos elementos. Entonces, para hacerlo voy a buscar el atributo anchor, que ya lo habíamos usado anteriormente, y cambio, que yo quiero que sea alineado hacia la derecha y se mantenga en relación hacia arriba y hacia la derecha de la pantalla. Entonces, en lo que yo hago resize siempre se va a mantener en esta parte superior derecha de la pantalla. Y vamos a cambiarle el name a botón guardar. Lo que le mencionaba. Si yo pongo un botón en el formulario y le pongo al atributo name botón guardar y le doy doble clic al formulario, ¿cuál es el evento que se va a generar? El nombre que yo le voy a poner, botón guardar clic. Es parte de las preguntas que voy a hacer. No, 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 el nombre del evento que se genera. Este. Ok, entonces, vamos a empezar con el botón guardar. Lo que queremos es agarrar lo que está ahorita metido en el Word, en la lista y guardarlo en un archivo XML. ¿Cómo puedo hacer eso? Ok, primero necesito solicitarle al usuario que me determine en qué archivo vamos a guardar nuestra información. Entonces, para lograr hacer eso, yo necesito agregar un control que es un diálogo. Eso lo vamos a buscar en la sección de cuadros de diálogo y vamos a buscar el que dice Save File Dialog. Este lo arrastramos y me tiene que quedar aquí en la parte de abajo. Esto significa que este Save File Dialog es una propiedad de la clase del formulario que yo voy a utilizar. Ahora le voy a cambiar el nombre porque me gusta Save File Dialog 1. Vamos a ponerle Save Dialog
más cortito. Y vamos a definirle por defecto cuál va a ser el nombre del archivo. En este caso, vamos a ponerle contactos. Y por aquí hay un default extension. Es la extensión por defecto y también le vamos a definir que va a ser XML. Hay un elemento del filtro. Aquí ayúdenme. Busquen en Google cómo ponerle el filtro para que me aparezca archivos XML como en la parte de file types, que salen los diálogos. Cuando le dan guardar, que abajo aparece qué tipo de archivo es. Yo necesito saber eso. Sé que en este caso es establecerle, lo que no me acuerdo es los paréntesis, ¿dónde es? Entonces, archivo XML y entre paréntesis asterisco punto XML, creo que era. ¿Quién me confirma? Ok, ya me dice que no. Aquí dice, vamos a ver, debe contener una descripción del filtro seguida de una barra vertical y el patrón del filtro. Las cadenas de las distintas opciones del filtro también deben estar separadas. Por ejemplo, archivos de texto, el paréntesis es para mostrarlo y el patrón va después, asterisco punto. Ok, y me lo borró. Qué desgraciado. Archivos XML, asterisco.xml, ponemos barra, asterisco punto. Ahí sí, eso era. Ok, esto lo que va a hacer es de que me va a decir, ok, al momento de levantar el diálogo, me va a mostrar solo los archivos que sean XML del directorio. Ok, listo. Regresamos entonces ahora al botón guardar. Y vamos a venir y vamos a decirle, ok, necesitamos ahorita, entonces verificar, abrir el diálogo. En este caso es Save Dialog. ¿Cómo lo abrimos? Con Show Dialog. Y este me devuelve un resultado. O sea que yo voy a definir la condición. Si el Show Dialog que tenemos es igual y hay unos enumeradores. ¿Qué son enumeradores? Es como constantes ya predefinidas que me permiten y me hacen más sencilla forma de identificar respuestas. En este caso, el OK, Continue, Cancel son respuestas que devuelve ese Save Dialog Show. En este caso, vamos a esperar el OK, que es cuando el usuario ha seleccionado un archivo válido y dice de que lo va a guardar. Si le da a cancelar, simplemente no hace absolutamente nada y el Dialog Result va a ser cancel. Entonces aquí estamos validando de que al levantar el diálogo para salvarlo, el usuario ha seleccionado la pantalla y está OK, va a hacer algo. Esto lo podemos ya probar directamente para ver que me devuelva al darle el botón guardar, me salga el diálogo para guardarlo. Le damos guardar. Usted observe, me abre el diálogo de guardar, archivo, el tipo, archivos XML, como está, y el nombre del archivo por defecto, contactos. ¿Ok? Entonces con eso yo le puedo dar guardar. Si el archivo ya existe, porque yo lo tenía, ella automáticamente me pide confirmar si lo quiero reemplazar o no. Decimos que sí. Y eso no lo hago. Ahorita no tengo nada en el programa, no hace absolutamente nada. Simplemente, ahorita al darle salvar, me devolvió el diálogo OK y entró a esta condición. ¿Alguna pregunta? Todavía no he guardado. Todavía solo he abierto el diálogo para que me indiquen en qué archivo debo guardarlo. Ok, ahora vamos al proceso de guardar. En mi programa yo tengo clases. Las clases tienen propiedades públicas, propiedades privadas y métodos. En todo lenguaje de programación hay un concepto que todos deben de manejar por igual y que uno como ingeniero debe de conocer al 100. Es el concepto de serialización y deserialización. ¿Quién me puede explicar qué es la serialización de un objeto?
Mm, eso es si estamos poniéndole, estamos estableciendo serialización de folios. El concepto es correcto, pero no es el que estamos implementando aquí. En lenguajes de programación, en la ingeniería de software, la serialización es convertir alguna estructura de datos nativa de un lenguaje de programación en otra estructura, no necesariamente una secuencia, es en otra estructura. Yo serializo mi clase de contactos en un registro de base de datos. Yo serializo mi clase de contactos en un archivo de texto separados por comas. Yo serializo mi clase de contacto en un archivo XML. Serialización es cambiar o traducir una representación en otra. Y de serialización es extraer de un elemento de donde fue serializado un objeto, extraer esa representación, hacer el algoritmo inverso para generar el objeto como tal dentro del programa. Este concepto no es nuevo. Esto viene desde los lenguajes de programación más antiguos, viene desde C. Por eso en C ustedes pueden encontrar que pueden definir types, que definen específicamente elementos que ustedes pueden serializar de forma binaria o de forma en texto. Ok, en este caso nosotros vamos a serializarlo como XML. En vez de estar construyéndolo todo desde cero, que nos tardaríamos todo el periodo construyendo un serializador de XML, porque hay dos formas, está la forma DOM y está la forma SAX. No me voy a meter a ese detalle, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a utilizar herramientas que ya existen dentro de Visual Studio, dentro de las librerías de .NET. Entonces vamos a utilizar uno llamado XML Serializer. Ok. Ahora, miren que cuando utilizo este, automáticamente .NET ya me agrega cuál es el namespace, es la librería y el nombre de espacio donde están guardados todas las clases que yo voy a ocupar. Entonces me agregó este nuevo, me agregó este serialization, que es donde están todas las clases requeridas para la serialización de XML. Vamos a ponerle serializador y vamos a crear un nuevo objeto de él, una instancia. Este serializador requiere de un parámetro. Él necesita saber el tipo de dato que yo voy a estar serializando. ¿Por qué? Porque él hace algo llamado una inspección, una retrospectiva del objeto para sacar cuáles son sus propiedades públicas que puede utilizar y con esas propiedades públicas poder decir atributo X con valor X en la forma en la que se va a serializar. Entonces aquí voy a usar una función llamada typeof y dentro de los paréntesis vamos a poner el list de contacto, que es lo que vamos a guardar. Esto es algo simple, le estoy diciendo voy a crear un algoritmo, un generador de texto que me va a serializar según el formato XML una lista de contactos. El serializador ocupa saber cómo está estructurado la lista de contactos para poder serializar de forma adecuada ese documento. ¿Pregunta hasta aquí? El typeof lo que hace es extraer la estructura de la clase, extrae cuáles son propiedades, extrae cuáles son métodos, extrae cuáles son atributos de una clase. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, el typeof lo que me devuelve es una definición de la clase que tengo ahí establecida. Responda a su pregunta. Ok, perfecto. Entonces, continuemos. Una vez que yo ya tengo configurado el serializador, que es el que se va a encargar de traducir mi objeto, yo tengo que guardar ese archivo en algún lado. Entonces vamos a sacar primero cuál fue el archivo que el diálogo capturó, que el usuario dijo, este es el archivo que voy a tener. Entonces le voy a poner string file name o pongámosle archivo a guardar.
va a ser igual a el SaveDialog.filename. El atributo filename me devuelve específicamente ese valor. Y ahora necesito una herramienta que me lo guarde. El serializador me convierte el objeto a una cadena de texto. Ahora esa cadena de texto yo la tengo que guardar en el archivo. Y para eso voy a ocupar un StreamWriter, se llama. ¿Ok? El StreamWriter es una herramienta, es otra clase de .NET que me permite leer de un stream. El stream es una cadena de bits, es una cadena de texto que va alimentándose mientras se va generando la información. Y el serializer lo que hace es generarme ese stream. Entonces aquí le digo, ok, ese stream writer, vamos a ponerle, es, ¿cómo le ponemos? Para que sea ahí el generador del archivo, para hacerlo descriptivo. Este va a ser igual a un new streamwriter que recibe como parámetro la ruta del archivo o el archivo a guardar que nosotros hemos seleccionado. Entonces ahí ya tenemos el serializador y tenemos el que se va a encargar de guardar. Ahora, perfectamente le decimos, ok, generador del archivo. Vamos a hacer un write. Dígame. Ok. Ok, extrajimos una variable para tener el nombre del archivo y luego creamos un objeto que me va a ayudar a escribir ese texto serializado a un archivo que seleccionamos en el Save Dialog. Luego vamos a ejecutar el generador del archivo para que escriba lo que el serializador me va a enviar usando el método serialize. Y ese serialize del stream que estamos buscando, perdón, no es así, no es así, es acá, un solo. El serialize me pide primero a dónde lo va a guardar. En este caso lo voy a mandar al generador del archivo, que ahí lo escriba, y luego me va a pedir qué objeto es el que yo quiero guardar. En este caso es nuestra buena lista de contactos. Eso lo guarda. Serializador serializa a dónde lo va a guardar, al archivo. ¿Qué va a guardar? El contacto. ¿Okay? Una vez hecho eso, lo que me queda es decirle a la persona que está usando el programa, ya se guardó de forma exitosa. ¿Cómo hago eso? Nuestro buen message box show, mandamos archivo guardado exitosamente. Y eso sería todo el algoritmo que ocupamos para guardar nuestro archivo en formato XML. Lo podemos probar. Salvemos. Perdón. El archivo se va a guardar en el archivo que yo seleccione en el diálogo para salvar. Ok, el correcto. Ok, veámoslo. Corremos el programa. Ok, están los cuatro. Vamos a venir y vamos a guardar. Vamos a cambiarle el nombre, que lo estoy guardando en mis documentos directamente. Vamos a ponerle contacto 2024-05. Hoy es 28. Y le vamos a poner -1. Y es el archivo XML. Le damos guardar.
Me dice guardado exitosamente. ¿Cómo sé que es cierto? Ok, voy a buscarlo. Oh, perdón, dejé de compartir. ¿Me confirman? Sí, ya lo vamos a ver para que lo vean cómo lo arreglé, porque es cierto, se me había olvidado mencionar desde que solo es cambiar, en vez de agregarlo a la lista de contactos, se agrega directamente el binding source y el binding source lo pinta en la data grid y lo agrega al contactos directamente. Ese fue un planchón mío. Ok, pero veamos aquí, lo vamos a abrir con bloc de notas. ¿Se acuerdan que les dije que es un archivo de texto? Y aquí está el XML que me generó. Si se fijan, ese es el archivo 2024-05-2801 y lo que me guardó fueron los 3 contactos. Ok, lo voy a dejar abierto. Lo que quiero es ahora mostrarles entonces, al momento de agregar, lo que cambié fue... Ah, no lo cambié aquí. This.bindingsource1.add. Sería nuevo. Ok, entonces aquí ya no ocupo esto. Y aquí el new contacto, tenemos los datos de los valores allá y lo agregamos directamente al data binding source add nuevo. Con eso se soluciona. Haremos aquí y volvamos a correrlo. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahorita? Que vamos a agregar otro. Voy a guardar en otro archivo y me tienen que salir los, los 4 elementos que agregamos. Ok, está. Démosle nuevo. Ahí aparece. Fulanito. Vamos a confirmar. Se observan. Ahí ya lo agregó nuevamente. Estamos súper bien con esto. Le damos guardar. Y aquí vamos a poner contactos 2024-0528-2. Porque lo que quiero es hacerle la comparación entre ambos. Archivo guardado exitosamente. Veámoslo ahora. Démosle un refresh a esto. Ya está. Le damos a abrir con bloc de notas. Y aquí está. El primer contacto, el segundo, el tercero y el 4 fulanito de tal que acabamos de agregar. Y de esa forma nosotros ya hemos grabado en archivos de texto. Yo le puedo mandar este archivo de texto a cualquier otra persona y con esta información pueden hacer otro tipo de elementos sencillos o su aplicación. Los puede parsear, los puede utilizar en un web service o en esta máquina simplemente lo guardan y lo pueden levantar, que vamos a ver mañana cómo lo vamos a leer el archivo y que se llene a partir de los elementos que están en el archivo. Si le entendí bien, lo que quiere es mover el proyecto a otra carpeta. Ok, primero, recuerdan que les mencioné de que los proyectos están eh, definidos en soluciones y proyectos. Ok, creo que
No tengo guardado, ya se me olvidó. Random. Vamos a ver, program files.net share. ¿Dónde están guardados estos? User de Orlando, source, repos, clase edb. Orlando source. Entonces me voy primero a este equipo de users. Orlando. Ok, lo guarda. Yo los tengo guardado aquí. Tengo los dos, las clases, otro proyecto que estaba trabajando, que es el examen de ustedes, que no se los voy a mostrar ahorita. Entonces, esta es la carpeta de la solución y dentro de la carpeta de solución está el proyecto. Yo puedo pasar el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto tiene en uno de estos elementos, en este archivo CS Project, tiene la vinculación a la solución que pertenece. Entonces, si realmente yo quiero cambiar, yo tengo que cambiarlo todo desde la solución. Lo copio, lo pego en otra carpeta y le puedo llamar otro nombre de la carpeta, pero tengo que copiarlo todo. Y para hacer el zip, una de las cosas que le voy a pedir es que borren esta carpeta bin. Esta carpeta bin lo que tiene son los ejecutables que se generan cuando se está compilando. Entonces este no es necesario porque muchas de las aplicaciones de correo van a decirle, o en el caso de Moodle podría decirles que tiene programas que pueden ser dañinos, entonces no lo va a dejar subir. Borren el bin y no van a tener problema. ¿No? Sí, entran. Ok, vamos otra vez. Source, está repo, está el examen, para la clase. Yo ocupo el proyecto, realmente no ocupo nada más. Dentro del proyecto borran el bin, le dan delete. Ahorita no le puedo dar porque está abierto, me va a generar problemas. Pero borran este bin y después dan en Windows simplemente primer form y le dan comprimir en archivo zip. Punto. Eso es todo. No, la solución no. Yo solo pido el proyecto. Solo pido esta carpeta. Vamos a verlo. Yo lo voy a revisar en esta semana. Dígame. Ajá. Ujú. Dos eventos. Ujú. Borra. Y le tiró un error bien feo. Ok, no. Para corregir ese problema, porque sucede, hay dos opciones. Si no pueden entrar en el explorador de la solución, en el del diseño, ok, ustedes pueden ver que aquí está este initialize component. Ok, si les tira el diseñador el error de que tiene declarado un evento y que no lo encuentra porque lo borró, se van a este initialize component, seleccionan botón secundario, le dan a ir a definición, ese le va a abrir la clase interna del diseñador. Van a buscar el objeto y van a buscar ese evento. Los eventos se van a ver así. Botón nuevo doble clic más igual porque estos se le conocen como delegados. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Y aquí está el nombre del evento, el nombre de la función.
Entonces lo borran, salvan, cierran, pueden abrir el diseñador. Y ahí les va a volver a abrir tranquilamente. Y guardar. ¿Perdón? Ok, repito. Estoy en el frame CS, que ese es el archivo, el código. Ok, el código que hacemos donde ponemos los eventos, donde borré el evento. Entonces, al inicio, en el constructor del formulario, está el método initializeComponent. A ese initializeComponent, botón secundario, ir a definición. Y ahí le aparece el initialize. Y en el initialize es donde se definen todos esos eventos y las propiedades de cada uno de los controles que tenemos en pantalla. Y volver a empezar. Sí, no, eso es terrible. No, 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 ahí sí. Eso es uno de los grandes bugs y quejas que siempre se ha tenido de Visual Studio. Solo permítame.